Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, les pido de todo corazón que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. También les invito a que dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios. Vuestra participación nos enriquece a todos. Y por favor, si este mensaje les toca el corazón, compártanlo con aquellos que puedan necesitarlo. Ahora, oremos juntos antes de sumergirnos en la sabiduría de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe en la comprensión de tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, mis queridos amigos, vamos a explorar juntos el capítulo 8 del libro de Proverbios. Este pasaje es un tesoro de sabiduría divina, una joya que brilla con la luz del entendimiento celestial. Mientras lo examinamos, quiero que piensen en sus propias vidas, en los desafíos que enfrentan día a día, en las decisiones que deben tomar. La palabra de Dios tiene el poder de iluminar nuestro camino, de darnos claridad en medio de la confusión. Comencemos con el primer versículo. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Imaginen por un momento que están en una plaza concurrida. El ruido de la gente, el tráfico, las preocupaciones de la vida diaria llenan el aire. Pero por encima de todo ese bullicio, hay una voz que se eleva, clara y fuerte. Esa voz es la de la sabiduría de Dios, llamándonos, invitándonos a escuchar. Esta imagen me recuerda a la vida del joven Samuel en el templo. En 1 de Samuel, capítulo 3, leemos cómo Dios llamó a Samuel en medio de la noche. Al principio, Samuel no reconoció la voz de Dios, pero con la guía del sacerdote Elí, aprendió a escuchar y responder. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas la voz de la sabiduría divina nos llama, pero estamos demasiado distraídos para escucharla? En el mundo actual, con sus redes sociales, noticias las 24 horas del día y constantes distracciones, puede ser difícil oír la voz de la sabiduría. Según un estudio reciente, el adulto promedio pasa cerca de 11 horas al día interactuando con medios digitales. 11 horas, mis queridos hermanos. ¿Cuánto de ese tiempo dedicamos a escuchar la sabiduría de Dios? Este versículo nos desafía a hacer una pausa, a sintonizarnos con la frecuencia divina. Pasemos al versículo 2. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. La sabiduría no se esconde en lugares secretos o inaccesibles. Está ahí, en los lugares más visibles de nuestra vida diaria, en las encrucijadas, en esos momentos de decisión que todos enfrentamos. Pienso en la vida de Ruth, la moabita. En el libro de Ruth, capítulo 1, la vemos en una encrucijada literal y figurativa. Tras la muerte de su esposo, tuvo que decidir entre regresar a su tierra natal o seguir a su suegra Noemí a una tierra desconocida. Ruth eligió el camino de la lealtad y la fe, diciendo, «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Ruth 1, versículo 16. Cada uno de nosotros enfrenta encrucijadas en la vida. Tal vez estén en una ahora mismo. Quizás se preguntan si deben perdonar a alguien que los ha herido profundamente, o están considerando un cambio importante en sus vidas. La sabiduría de Dios está ahí, en esas encrucijadas, lista para guiarlos si están dispuestos a escuchar. El versículo 3 nos dice, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. En los tiempos bíblicos, las puertas de la ciudad eran lugares de comercio, de justicia, de encuentro social. Era donde se tomaban decisiones importantes y se resolvían disputas. La sabiduría no se retira a un monasterio aislado, está en medio del bullicio de la vida, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Esto me recuerda a Daniel, quien sirvió con sabiduría en la corte de Babilonia. En Daniel capítulo 2, vemos cómo utilizó la sabiduría divina para interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, salvando no solo su vida, sino la de todos los sabios de Babilonia.
Daniel no se aisló del mundo, sino que llevó la sabiduría de Dios al corazón mismo del imperio más poderoso de su tiempo. ¿Cómo podemos llevar la sabiduría de Dios a nuestros lugares de trabajo, a nuestras familias, a nuestras comunidades? Tal vez sea a través de una palabra amable a un compañero de trabajo que está pasando por un momento difícil, o teniendo la valentía de defender lo que es justo cuando sería más fácil guardar silencio. La sabiduría de Dios no es para ser guardada, sino para ser vivida y compartida en cada aspecto de nuestras vidas. Avancemos al versículo 4. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Noten aquí la universalidad del llamado de la sabiduría. No está reservada para una élite intelectual o espiritual. No discrimina por edad, género, raza o condición social. La sabiduría de Dios es para todos. Esto me recuerda la historia de Lidia en el libro de los Hechos. En el capítulo 16, versículo 14, leemos: Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia era una mujer de negocios, pero también estaba abierta a la sabiduría divina. Dios no hizo distinción, abrió su corazón para recibir la verdad. En nuestro mundo actual, a menudo creemos que la sabiduría está reservada para los expertos, los académicos, los líderes. Pero la sabiduría de Dios es accesible para todos los que la buscan con un corazón sincero. Ya sea que sean jóvenes o mayores, ricos o pobres, educados o no, la sabiduría de Dios los llama. ¿Están dispuestos a escuchar? El versículo 5 nos desafía. Entended, oh simples, ta discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Este versículo puede sonar duro al principio, pero en realidad es una invitación llena de esperanza. La palabra simples aquí no significa tontos, sino más bien aquellos que son inexpertos, que aún no han aprendido las lecciones de la vida. Y necios se refiere a aquellos que han tomado decisiones equivocadas, que se han alejado del camino correcto. Esta invitación me recuerda la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo menor, en su inexperiencia y necedad, desperdició su herencia en una vida desenfrenada, pero cuando entró en cordura, como dice nuestro proverbio, regresó a la casa de su padre y encontró perdón y restauración. Nunca es tarde para volverse a la sabiduría. Quizás algunos de ustedes sienten que han cometido errores irreparables en sus vidas. Tal vez piensan que es demasiado tarde para cambiar, pero la sabiduría de Dios los está llamando ahora mismo. No importa cuán lejos se hayan desviado, siempre pueden dar la vuelta y comenzar a caminar en la dirección correcta. Según estadísticas recientes, el 64% de los adultos mayores de 65 años en América Latina reportan haber experimentado al menos una crisis importante de fe en sus vidas. Si ustedes están pasando por una crisis similar, sepan que no están solos. La sabiduría de Dios está ahí, esperando para guiarlos de vuelta al camino. Continuemos con el versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. La sabiduría no ofrece medias verdades o soluciones fáciles, promete cosas excelentes y cosas rectas. En un mundo donde las noticias falsas y la desinformación abundan, la sabiduría de Dios se mantiene como un faro de verdad y rectitud. Esto me recuerda a Esdras, el escriba y sacerdote que lideró a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén. En Esdras 7, versículo 10, leemos: Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras se dedicó a buscar, vivir y enseñar la verdad de Dios. En nuestra era digital estamos inundados de información, pero hambrientos de sabiduría. Un estudio reciente mostró que el adulto promedio consume cerca de 34 gigabytes de información al día, el equivalente a 100,000 palabras. Pero, ¿cuánto de esto es realmente excelente y recto? La sabiduría de Dios nos ofrece un ancla en medio de este mar de información,
una fuente de verdad en la que podemos confiar plenamente. El versículo 7 declara: «Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios». La sabiduría de Dios no solo es verdadera, sino que también rechaza activamente lo que es falso e impío. Esto puede parecer duro en nuestra cultura relativista actual, donde a menudo se nos dice que no hay verdades absolutas, pero la sabiduría de Dios no teme tomar una posición firme por lo que es correcto. Pienso en el profeta Elías enfrentándose a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, como se narra en Primera de Reyes, capítulo 18. Elías no tuvo miedo de desafiar las creencias populares de su tiempo y defender la verdad del Dios vivo. Su valentía llevó a todo un pueblo de vuelta a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos mantenido en silencio cuando deberíamos haber hablado en defensa de la verdad? La sabiduría de Dios nos desafía a ser valientes, a defender lo que es correcto, incluso cuando es impopular o difícil. Pasemos al versículo 8. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. La sabiduría de Dios es perfectamente justa y recta. No hay segundas intenciones, no hay agendas ocultas. En un mundo donde a menudo nos preguntamos si podemos confiar en lo que nos dicen nuestros líderes, nuestros medios de comunicación, incluso nuestros amigos, la sabiduría de Dios se presenta como absolutamente confiable. Esto me recuerda a José en Egipto. A lo largo de su vida, desde ser vendido como esclavo hasta convertirse en el segundo al mando de todo Egipto, José mantuvo su integridad. En Génesis 41, versículo 39, incluso el faraón reconoció esta cualidad en José diciendo: «Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú». En nuestras vidas diarias, podemos decir que todas nuestras palabras y acciones son justas y rectas, o a veces nos encontramos torciendo la verdad para nuestro beneficio, o actuando de manera que no es completamente honesta. La sabiduría de Dios nos desafía a vivir con integridad en cada área de nuestras vidas. El versículo 9 nos dice: «Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría». Este versículo sugiere que cuanto más crecemos en sabiduría, más claras y razonables se vuelven las enseñanzas de Dios. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio, todo puede parecer confuso y difícil, pero con el tiempo y la práctica, las cosas empiezan a tener sentido. Pienso en los discípulos de Jesús. Al principio, a menudo malinterpretaban sus enseñanzas, pero después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a entender verdaderamente. En Hechos 4, versículo 13, leemos que los líderes religiosos les reconocían que habían estado con Jesús. Tal vez algunos de ustedes se sienten desanimados porque hay partes de la Biblia o aspectos de la fe que no entienden completamente. No se desanimen. El crecimiento en la sabiduría es un proceso. Cuanto más busquen a Dios, más claras se volverán sus enseñanzas. Como dijo Jesús en Juan 7, versículo 17, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta». Avancemos al versículo 10. «Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido». Aquí la sabiduría se presenta como más valiosa que las riquezas materiales. En un mundo obsesionado con el éxito financiero y el estatus social, este versículo nos desafía a reevaluar nuestras prioridades. Esto me recuerda la historia del rey Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 3, cuando Dios le ofreció a Salomón lo que quisiera, él pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Dios se complació tanto con esta elección que le dio a Salomón no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. En nuestra sociedad actual, ¿cuánto tiempo y energía dedicamos a la búsqueda de riquezas materiales en comparación con la búsqueda de la sabiduría de Dios? Según un estudio reciente, el 85% de los adultos en América Latina consideran que el éxito financiero es muy importante para su felicidad. Pero la sabiduría de Dios nos recuerda que hay cosas mucho más valiosas que el dinero: la paz interior, las relaciones sanas, una conciencia tranquila
Estas son las verdaderas riquezas que la sabiduría de Dios puede proporcionar. El versículo 11 profundiza en esta idea. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. La sabiduría se presenta aquí como el bien supremo, superando incluso a las joyas más preciosas. En un mundo donde a menudo juzgamos el valor de las cosas por su precio en el mercado, este versículo nos desafía a reconsiderar nuestras medidas de valor. Me hace pensar en la parábola del tesoro escondido que Jesús contó en Mateo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. La sabiduría de Dios, como el reino de los cielos, es un tesoro que vale más que todas nuestras posesiones terrenales juntas. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué es lo más valioso en sus vidas? ¿Sus casas, sus autos, sus cuentas bancarias? ¿O la sabiduría que viene de conocer y seguir a Dios? Les invito a hacer un inventario espiritual de sus vidas. ¿Están invirtiendo en las cosas que realmente importan? Pasemos al versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Aquí vemos que la sabiduría no actúa sola, sino que va de la mano con la prudencia y el buen juicio. No se trata solo de conocimiento abstracto, sino de la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera práctica y beneficiosa en nuestras vidas. Esto me recuerda a Abigail, la esposa de Nabal, cuya historia se cuenta en Primera de Samuel, capítulo 25. Cuando su necio esposo ofendió a David y puso en peligro a toda su casa, Abigail actuó con rapidez y sabiduría para evitar un desastre. Su prudente intervención no solo salvó a su familia, sino que también evitó que David cometiera un acto de venganza que habría manchado su carácter. En nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos actuado impulsivamente, sin detenernos a considerar las consecuencias de nuestras acciones? La sabiduría de Dios nos llama a cultivar la prudencia, a pensar antes de actuar, a considerar no solo nuestros deseos inmediatos, sino también las implicaciones a largo plazo de nuestras decisiones. El versículo 13 nos presenta un aspecto crucial de la sabiduría. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Aquí el temor de Jehová no se refiere al miedo en el sentido común, sino a un profundo respeto y reverencia por Dios. Este temor reverencial nos lleva a odiar lo que es malo y a amar lo que es bueno. Esta idea me recuerda a José, el hijo de Jacob, cuando fue tentado por la esposa de Potifar. En Génesis 39, versículo 9, José responde a la tentación diciendo: ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El temor de Dios le dio a José la fuerza para resistir la tentación y mantener su integridad. En nuestra sociedad actual, donde el relativismo moral es común y a menudo se nos dice que no hay absolutos, la sabiduría de Dios nos desafía a tomar una posición firme contra el mal. Según un estudio reciente, el 72% de los adultos en América Latina cree que lo que es moralmente correcto o incorrecto depende de las circunstancias. Pero la sabiduría de Dios nos llama a un estándar más alto, a una moral basada no en las cambiantes opiniones humanas, sino en el carácter inmutable de Dios. Avancemos al versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. La sabiduría aquí no solo se presenta como una fuente de conocimiento, sino también de poder y capacidad para actuar. No se trata solo de saber qué es lo correcto, sino de tener la fuerza para hacerlo. Esto me hace pensar en Gedeón, cuya historia se cuenta en el libro de Jueces. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Gedeón se sentía débil e inadecuado, pero con la sabiduría y el poder de Dios, fue capaz de liderar a su pueblo a la victoria contra un enemigo mucho más numeroso. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos a veces abrumados por los desafíos de la vida, sintiendo que no tenemos la fuerza para enfrentarlos? La sabiduría de Dios nos recuerda que no estamos solos.
Cuando buscamos la sabiduría de Dios, también recibimos su poder para enfrentar cualquier situación que se nos presente. El versículo 15 declara: «Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia». Este versículo nos recuerda que toda autoridad humana legítima deriva en última instancia de Dios. La sabiduría divina es la base de un buen gobierno y de una sociedad justa. Pienso en el rey Josías, cuya historia se cuenta en Segunda de Reyes, capítulos 22 y 23. Cuando el libro de la ley fue redescubierto en el templo, Josías buscó la sabiduría de Dios y llevó a cabo una reforma radical en Judá, restaurando la adoración verdadera y la justicia en la tierra. En nuestro mundo actual, donde a menudo vemos corrupción y abuso de poder en los gobiernos, este versículo nos recuerda la importancia de orar por nuestros líderes para que busquen la sabiduría de Dios en sus decisiones. También nos desafía a nosotros, en nuestras propias esferas de influencia, a gobernar con justicia y sabiduría, ya sea en nuestros hogares, lugares de trabajo o comunidades. Pasemos al versículo 16. «Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra». Este versículo refuerza la idea del anterior, enfatizando que la sabiduría de Dios es esencial no solo para los reyes, sino para todos los que tienen posiciones de autoridad y responsabilidad. Me recuerda a Daniel, quien sirvió con sabiduría y excelencia bajo varios reyes en Babilonia. En Daniel 6, versículo 3, leemos: «Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino». La sabiduría de Dios permitió a Daniel no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno político hostil. En nuestras propias vidas, todos tenemos áreas donde ejercemos algún tipo de autoridad o influencia. Puede ser en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias o en nuestras comunidades. La sabiduría de Dios nos llama a ejercer esa autoridad con justicia y compasión, buscando siempre el bien de aquellos que están bajo nuestro cuidado. El versículo 17 nos ofrece una hermosa promesa: «Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan». La sabiduría aquí se presenta no como una fuerza impersonal, sino como una presencia amorosa que responde a quienes la buscan diligentemente. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7, versículo 7. «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». La sabiduría de Dios está disponible para todos los que la buscan con sinceridad y perseverancia. Pienso en la reina de Saba, quien viajó desde muy lejos para buscar la sabiduría de Salomón. En Primera de Reyes 10, versículo 9, ella declara: «Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia». Su búsqueda de la sabiduría fue recompensada con creces. Queridos hermanos y hermanas, ¿están buscando activamente la sabiduría de Dios en sus vidas? ¿Dedican tiempo cada día a la oración y al estudio de la palabra de Dios? Según una encuesta reciente, solo el 38% de los cristianos en América Latina reportan leer la Biblia diariamente. Pero la promesa de Dios es clara: si lo buscamos, lo encontraremos. El versículo 18 nos habla de las recompensas de la sabiduría. «Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia». Noten que las riquezas que ofrece la sabiduría no son solo materiales, sino que incluyen honor, durabilidad y justicia. Son riquezas que tienen un valor eterno. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6, versículo 20. «Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Las riquezas que ofrece la sabiduría de Dios son imperecederas, a diferencia de las riquezas terrenales que pueden ser robadas o destruidas. Pienso en Job, quien perdió todas sus posesiones materiales, pero nunca perdió su integridad ni su fe en Dios. Al final del libro de Job, vemos cómo Dios restauró sus fortunas, pero más importante aún, Job
ganó una comprensión más profunda de quién es Dios. En nuestra sociedad materialista, es fácil centrarse en la acumulación de riquezas terrenales, pero la sabiduría de Dios nos recuerda que hay tesoros mucho más valiosos: el carácter, la integridad, las relaciones saludables, una conciencia limpia. Estas son las verdaderas riquezas que la sabiduría de Dios nos ofrece. Pasemos al versículo 19. Mi fruto es mejor que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Una vez más, vemos que la sabiduría se compara favorablemente con los metales preciosos, enfatizando su valor superior. Esto me hace pensar en la parábola de los talentos que Jesús contó en Mateo 25. Los siervos que invirtieron sabiamente los talentos de su Señor fueron recompensados no solo con más riquezas, sino con la aprobación y confianza de su Señor. De la misma manera, cuando invertimos en la sabiduría de Dios, los beneficios que recibimos superan con creces cualquier ganancia material. En nuestras vidas, estamos invirtiendo en lo que realmente importa. Según un estudio reciente, el 67% de los adultos en América Latina dicen que pasan más tiempo preocupándose por sus finanzas que por su crecimiento espiritual. Pero la sabiduría de Dios nos recuerda que hay inversiones mucho más valiosas que podemos hacer en nuestro carácter, en nuestras relaciones, en nuestro conocimiento de Dios. El versículo 20 nos dice: por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. La sabiduría no solo nos ofrece conocimiento, sino que nos guía activamente por el camino correcto. Es como un GPS espiritual, mostrándonos la mejor ruta a través de las complejidades de la vida. Esto me recuerda al pueblo de Israel siendo guiado por la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche en su viaje por el desierto. En Éxodo 13, versículo 21, leemos: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. De la misma manera, la sabiduría de Dios nos guía a través de los desiertos de nuestras vidas, mostrándonos el camino cuando nos sentimos perdidos o confundidos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde no sabíamos qué hacer o qué decisión tomar? La sabiduría de Dios promete guiarnos por el camino de la justicia y el buen juicio. Avancemos al versículo 21, para hacer que los que me aman hereden bienes, y que yo llene sus tesoros. Aquí vemos que la sabiduría no solo beneficia a quien la posee, sino que también permite bendecir a otros. Los que aman la sabiduría se convierten en canales de bendición para quienes los rodean. Esto me recuerda a Abraham, a quien Dios prometió en Génesis 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La bendición que Abraham recibió no era solo para él, sino para que a través de él todas las familias de la tierra fueran bendecidas. En nuestras propias vidas, ¿cómo estamos usando la sabiduría que Dios nos ha dado para bendecir a otros? Tal vez sea a través de consejos sabios a un amigo en necesidad, o utilizando nuestros recursos para ayudar a los menos afortunados. La verdadera sabiduría siempre se desborda en bendición para los demás. El versículo 22 nos lleva a un nivel más profundo. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí, la sabiduría se presenta como existente antes de la creación misma, como un atributo eterno de Dios. Esto me recuerda el prólogo del Evangelio de Juan, donde se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Jesús, la palabra encarnada, es la sabiduría de Dios hecha carne. Esta verdad nos da una perspectiva asombrosa. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, estamos conectándonos con algo que ha existido desde la eternidad. No es una moda pasajera o una filosofía humana, sino la misma mente de Dios. El versículo 23 continúa esta idea. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. La sabiduría no es un añadido posterior a la creación,
sino que estaba presente y activa desde antes del comienzo del tiempo tal como lo conocemos. Esto me recuerda las palabras de Pablo en Colosenses 1, versículos 16 y 17, hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Queridos hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta de la profundidad y la antigüedad de la sabiduría que estamos explorando? No estamos hablando de simples consejos prácticos para la vida diaria, sino de los mismos principios sobre los que se fundamenta el universo. Cuando alineamos nuestras vidas con la sabiduría de Dios, estamos en armonía con el propósito eterno del Creador. Pasemos al versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. La imagen aquí es de la sabiduría existiendo antes de la creación de los océanos y las fuentes de agua. En la cosmología antigua, a los abismos y las aguas representaban a menudo el caos primordial antes de la creación ordenada. Esto me recuerda el relato de la creación en Génesis 1, donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas antes de que Dios comenzara a ordenar y dar forma al mundo. La sabiduría de Dios estaba allí, trabajando en armonía con el poder creativo de Dios. En nuestras propias vidas, a menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen caóticas e inmanejables. Tal vez algunos de ustedes estén pasando por un momento así ahora mismo. La sabiduría de Dios nos recuerda que Él puede traer orden al caos, propósito a la confusión. Así como Dios ordenó la creación con su sabiduría, también puede ordenar nuestras vidas si se lo permitimos. El versículo 25 continúa esta idea. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. La sabiduría se presenta como anterior incluso a las características geológicas más antiguas y aparentemente inmutables de la tierra. Esto me hace pensar en las palabras del Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo sé tú eres Dios. La eternidad de Dios y su sabiduría nos recuerdan nuestra propia temporalidad y dependencia de Él. En un mundo que cambia rápidamente, donde las noticias de ayer ya son historia antigua, la sabiduría de Dios permanece constante. Según un estudio reciente, el 89% de los adultos en América Latina sienten que el ritmo de cambio en la sociedad es demasiado rápido. En medio de este torbellino de cambios, la sabiduría eterna de Dios nos ofrece un ancla segura. Avancemos al versículo 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Una vez más, se enfatiza la preexistencia de la sabiduría antes de la creación física del mundo. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La sabiduría de Dios, personificada en Cristo, existía en perfecta comunión con el Padre antes de la creación del mundo. ¿Nos damos cuenta de la profundidad de la sabiduría que tenemos disponible en Cristo? No es una sabiduría creada o derivada, sino la misma sabiduría eterna de Dios. Cuando buscamos la sabiduría en Cristo, estamos accediendo a la fuente misma de toda verdad y entendimiento. El versículo 27 nos da una imagen fascinante. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. La sabiduría no era un espectador pasivo en la creación, sino un participante activo. Esto me recuerda el relato de la creación en Génesis 1, donde Dios habla y las cosas vienen a existir. La palabra de Dios, que Juan identifica como Cristo, era el agente activo en la creación. En Juan 1, versículo 3, leemos: Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Imaginen por un momento la majestuosidad de la creación del universo,
los vastos espacios del cosmos, las galaxias girando, las estrellas ardiendo, y en medio de todo esto, la sabiduría de Dios, dirigiendo y dando forma a todo según su propósito perfecto. Esa misma sabiduría está disponible para nosotros hoy, para guiar nuestras vidas y decisiones. Pasemos al versículo 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. La sabiduría estuvo involucrada tanto en la creación de los cielos como en la estructuración de las profundidades de la tierra. Esto me recuerda el Salmo 139, versículos 8 y 9. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. No hay lugar en la creación donde la sabiduría de Dios no esté presente y activa. En nuestras propias vidas, a veces nos sentimos abrumados por los altibajos, las alturas de la alegría y las profundidades de la tristeza. La sabiduría de Dios nos recuerda que Él está presente en todos estos momentos, ofreciendo guía y consuelo, tanto en nuestros momentos más elevados como en nuestros valles más profundos. El versículo 29 continúa: cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Aquí vemos la sabiduría de Dios estableciendo los límites y las leyes naturales que gobiernan el mundo físico. Esto me hace pensar en las palabras que Dios le dijo a Job: ¿quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Job 38, versículos 8 al 11. La sabiduría de Dios no solo creó el mundo, sino que también establece y mantiene el orden en él. Las leyes de la física, las constantes universales, los ciclos de la naturaleza, todo esto es un testimonio de la sabiduría de Dios en acción. Y si Dios puede mantener el orden en el vasto universo, ¿cuánto más puede traer orden y propósito a nuestras vidas individuales si se lo permitimos? Llegamos ahora al versículo 30, que nos da una hermosa imagen. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí vemos la intimidad y el gozo que existía entre Dios y su sabiduría en el acto de la creación. Esto me recuerda la relación entre el Padre y el Hijo, descrita en el Nuevo Testamento. En Mateo 3, versículo 17, en el bautismo de Jesús, oímos la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La sabiduría de Dios, personificada en Cristo, es la delicia del Padre. Nos damos cuenta de que cuando buscamos y vivimos en la sabiduría de Dios, estamos participando en algo que trae gozo al corazón de Dios. No es una carga pesada o un deber tedioso, sino una invitación a entrar en la alegría de nuestro Señor. El versículo 31 continúa esta idea de gozo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. La sabiduría no solo se deleita en la creación física, sino especialmente en la humanidad. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Lucas 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se deleita en relacionarse con nosotros, en guiarnos con su sabiduría. Queridos hermanos y hermanas, ¿nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios? Su sabiduría no es una fuerza impersonal o un conjunto de reglas frías, es la expresión del amor de un padre que se deleita en sus hijos y quiere lo mejor para ellos. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, estamos respondiendo a su amor y entrando en una relación más profunda con Él. Los versículos 32 al 36 concluyen este pasaje con una exhortación urgente. Ahora, pues hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas,
porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Estos versículos nos recuerdan que la búsqueda de la sabiduría no es opcional para el creyente, es un llamado urgente, una invitación a la vida abundante que Dios desea para nosotros. La sabiduría no es algo que adquirimos de una vez por todas, sino algo que debemos buscar diligentemente cada día. Me recuerda las palabras de Santiago 1, versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Queridos hermanos y hermanas, ¿están buscando activamente la sabiduría de Dios en sus vidas? ¿Están velando a sus puertas cada día? En un mundo lleno de voces que compiten por nuestra atención, ¿estamos prestando atención a la voz de la sabiduría divina? Las estadísticas muestran que el cristiano promedio en América Latina dedica solo unos 15 minutos al día a la lectura de la Biblia y la oración. Pero la sabiduría de Dios nos llama a una búsqueda más intensa, a una relación más profunda. Nos promete que si la buscamos, encontraremos vida y favor de Dios. Al concluir nuestro estudio de Proverbios 8, les desafío a hacer de la búsqueda de la sabiduría divina una prioridad en sus vidas. Que cada mañana nos encuentre velando a las puertas de la sabiduría, atentos a su guía y dirección. Que cada decisión que tomemos esté informada por la sabiduría eterna de Dios. Y recuerden, la verdadera sabiduría no es solo conocimiento intelectual, sino una relación viva con el Dios que nos creó y nos redimió. En Colosenses 2, versículo 3, se nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando buscamos a Cristo, encontramos la sabiduría encarnada, la palabra hecha carne que habitó entre nosotros. Queridos amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo les guíen en su búsqueda de la sabiduría divina. Que sus vidas sean un testimonio del poder transformador de la sabiduría de Dios, para su gloria y para la bendición de todos los que les rodean. Antes de terminar, les recuerdo una vez más que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ningún video. Sus comentarios y peticiones de oración son siempre bienvenidos y apreciados. Y por favor, compartan este mensaje con aquellos que puedan necesitar escuchar estas palabras de sabiduría y esperanza. Que Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo.